Necesito buscar en nuestras Biblias el texto bíblico para meditar esta noche. Vamos a estar estudiando, el capítulo 1 de Daniel, la última parte, pero en especial el Daniel 1:12 y versículos del 18 al 20. Daniel 1, capítulo 1, verso 12, del 18 al 20. Dice la palabra de Dios: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos. ¿Por cuántos días? Por 10 días. Y nos den legumbres a comer y ¿qué más? Y agua a beber. Y vamos al 18 al 20. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló ¿cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Increíble eso, ¿no verdad? Pero confiamos en que la palabra de Dios tiene poder, ¿no verdad? ¿Vamos a orar esta noche? Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por todas tus bendiciones. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra con la seguridad de tu presencia. Gracias, porque en esta noche podemos estudiarla con paz en el corazón, confiando, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu y que vas a cumplir tus promesas en cada uno de nosotros. Hacemos esta oración extensiva para todos los hermanos de la iglesia, para los presentes, los que están en sus casas, y también para aquellos que se conecten por las redes sociales, que hasta ellos llegue tu bendición. Todo esto lo pedimos, Señor, no porque haya mérito en nosotros, sino en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Amén. Daniel capítulo 1, creo que esta historia harto estamos de haberla estudiado, ¿no verdad? Y como les voy a preguntar esta noche como pregunté el sábado, ¿qué más se le puede sacar al capítulo 1 de Daniel? ¿Habrá algo nuevo que aprender de él? Les aseguro que sí, que siempre hay cosas lindas y nuevas que aprender de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar este pasaje bíblico y yo he titulado el sermón de esta noche, Cuando Dios prueba el intelecto. Está basado en el capítulo 1 de Daniel y en el capítulo 3 de Génesis. Y tenemos como propósito entender que dentro del marco del conflicto entre el bien y el mal, Dios quiere tener una relación de amor con cada uno de nosotros. O sea que Dios esta noche quiere relacionarse con nosotros. ¿Cuántos quieren tener una relación de fe con Cristo? Qué lindo, ¿no verdad? Aceptar el hecho de que parte de ese conflicto se exterioriza en pruebas directas en cada uno de nosotros. Ya hemos hablado un poquito de pruebas, en las cuales Dios desea fortalecernos para salir victoriosos y crecer espiritualmente. En tercer lugar, y aquí creo que lo más interesante del pasaje bíblico, profundizar en la relación directa que hay entre el apetito y el intelecto. Recibiendo la justicia divina en Cristo Jesús, quien derramó por su sangre en nuestro lugar y por medio de ello otorgarnos la redención. Este pasaje bíblico de Daniel, yo he escogido el versículo 12 y del 18 al 20 porque creo que en estos 3 versículos o 4, está toda la historia. Yo les dije a ustedes el sábado que Daniel había sido probado ¿cuántas veces? 7 veces. O sea, 7 momentos particulares en la vida de Daniel en las cuales fue probada su fidelidad a Dios. Fue probada su carácter. Fue probado Daniel para que Daniel revelara lo que había en su corazón.
Esta noche no voy a ver los 7, los otros miércoles. Hoy vamos a ver 2, porque en Daniel capítulo 1 aparecen las 2 primeras pruebas a Daniel. La prueba de 10 días, capítulo 1, verso 12, donde Daniel pidió que se le probase por ¿cuántos días? Por 10 días. Aquella prueba de fe en Dios, de confianza en Dios, ante el hecho de que los escogieron no voluntariamente, que aquí hay un punto particular. O sea, estos jóvenes que ya estudiamos en otros temas, que pertenecían a la corte, eran príncipes de la nobleza, ellos no vinieron a Babilonia porque quisieron. ¿Fueron qué? Llevados cautivos. ¿Fueron qué? Obligados. O sea, que ellos no estaban allí voluntariamente. Fueron llevados por la providencia de Dios a la corte de Babilonia. Ya sabemos el porqué, que ya se los expliqué, no voy a abundar en ello. Hoy voy a profundizar en otros aspectos sumamente interesantes del pasaje bíblico. El hecho es que ellos estaban en un momento crucial de sus vidas espirituales. Daniel con estos jóvenes. Y tenían que aprender la cultura babilonia y desaprender la cultura en la cual se le había educado ¿desde cuándo? Desde que nacieron. Era un proceso de transculturalización, donde debían dejar sus costumbres, debían dejar sus prácticas, debían dejar lo que habían aprendido desde la niñez, debían dejar los principios de Dios, la adoración del verdadero Dios, para adorar a dioses paganos. Tenían que aprender las ciencias, la cultura babilónica, las artes ocultas de los babilonios, en fin. Su fe iba a ser destruida totalmente. Parte de ello tenía que ver con la alimentación, y esa parte de la alimentación yo no voy a profundizar hoy porque ya otras veces hemos estudiado esa parte. O sea, comida y bebida dedicada ¿a quién? A los ídolos. Yo voy a enfocarme en otros aspectos sumamente importantes y que es un poquito más profundo que lo que se ve superficialmente. Cuando fueron probados a comer, tenían que ser educados por 3 años, cuando ellos vieron que la comida que venía no era la comida que Dios había establecido bíblicamente y que se le había enseñado de las niñez, aquella comida limpia, Daniel pidió que se hiciese una prueba porque él no quería comer esa comida. ¿Y cuál fue la comida que pidió? Legumbres y agua. O sea, la comida similar que comieron ¿quién? Adán y Eva. No había carne. Pero yo quiero ir al libro de Génesis capítulo 3, donde se revela la caída de Adán y Eva, que nos va a ilustrar un poquito qué le sucedió, cuál fue el resultado de la caída de Adán y Eva y cómo estos muchachos fueron probados de la misma forma o de forma similar, y donde en cierto sentido, no podemos decir la totalidad, donde Adán y Eva fallaron, ellos triunfaron. Entonces quiero ir con ustedes al libro de Génesis capítulo 3, otra historia ya bien conocida, pero me voy a enfocar en en 3 detalles sumamente importantes del capítulo 3 de Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ellos experimentaron algo que antes no habían experimentado. 3 cosas.
Dice la historia bíblica Génesis capítulo 1, verso 7 en adelante. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quién? De Adán y Eva. Y conocieron que estaban ¿cómo? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, lo primero que cuando comieron, descubrieron que estaban ¿cómo? Desnudos. Y se pusieron ¿cómo? Se pusieron delantales, dice, de hojas de higuera. Mas Jehová llamó al hombre y les dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí hay un detalle. O sea que Adán descubrió que estaba desnudo y tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Se escondió. Vamos al otro detalle. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, aquí hubieron tres cosas que experimentaron Adán y Eva que antes no habían experimentado. Primero descubrieron que estaban desnudos. Sintieron vergüenza. ¿Sí o no? Cuando ellos descubrieron que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Trataron de taparse. Lo siguiente que experimentaron Adán y Eva, cuando Dios los llamó, ¿qué cosa fue? Miedo. Tuve miedo y me escondí. Y lo tercero, cuando Dios los confrontó, culpa. Adán le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a ¿quién? O sea, en esta historia tan sencilla se presenta algo que nosotros vamos a enfocar esta noche. Tres sentimientos que experimentaron Adán y Eva y de ahí de Adán y Eva toda la humanidad para acá. Que es vergüenza, miedo y ¿qué más? Y culpa. Ahora, ¿es pecado tener miedo? A ver, iglesia, ¿es pecado tener miedo? No. ¿Es pecado tener vergüenza? ¿Eso es pecado? No. ¿Y es pecado tener culpa? No. Ninguno de los tres es pecado. Pecado fue desobedecer el mandato de Dios. No sé si están conmigo, iglesia. O sea, ellos desobedecieron el mandato de Dios y el resultado de desobedecer el mandato de Dios fue entonces experimentar que tenían miedo, vergüenza y culpa. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios. O sea, nosotros los pecadores, cuando nos apartamos de Dios, vamos a sentir al momento esos tres sentimientos. Miedo, vergüenza y culpa. En sí mismo ninguno de los tres es pecado. Es resultado del pecado. Entonces, el miedo, la vergüenza y la culpa resultan en tres famosas enfermedades que hay ahora. ¿Ven? El mundo ahora mismo
está concentrado en tres conceptos bien populares. La primera es la depresión. ¿Han escuchado esa palabra? Gente con depresión. ¿Qué cosa es depresión? La depresión no es más que sentirse mal, deprimirse, sentir dolor por situaciones o eventos que están en el pasado. ¿Están dónde? En el pasado. Ciertos eventos que nos sucedieron en el pasado a las personas lleva a que las personas ¿qué? Caigan en depresión. Y está la depresión extrema. La tía mía que estuvo enferma con depresión extrema. La otra enfermedad es el estrés. Han escuchado mucho del estrés, ¿no verdad? ¿Qué cosa es estrés? El estrés es una reacción del cuerpo humano a los problemas del día a día. Todos en cierta medida tenemos estrés. Ahora, lo malo del estrés es que el estrés vaya ¿a qué? Al extremo. Entonces, el estrés no es más que el resultado de los problemas del día a día. Y la ansiedad es una reacción en el organismo de las personas a los problemas que visualizamos en el futuro. Jesús lo tildó como, bíblicamente es el afán, afanarse por el día del mañana. Esa es la ansiedad. No sé si están viendo las tres aristas. Depresión, problemas del pasado, estrés, problemas del momento y ansiedad, ¿qué? Problemas del futuro. Entonces, estas tres cosas con las tres anteriores, o sea, la vergüenza, el miedo y la culpa, hacen que la gente esté con depresión, con estrés y ¿qué más? Y con ansiedad. Esto es un cóctel que está matando a la humanidad. ¿Cuántos creen eso? Ahora, la Biblia tiene un mensaje para esta noche, para cada uno de nosotros, que nos va a ayudar a contrarrestar cada una de estas cosas. Ahora usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el capítulo 1 de Daniel? Cuando Daniel fue probado con los jóvenes hebreos, le digo que en el capítulo 1 de Daniel fue probado ¿cuántas veces? 2 veces. La prueba de 10 días y la prueba de ¿qué? De 3 años. Primero fue probado su apetito. Adán y Eva no fueron probados con el apetito. De la misma forma. Similar. O sea, Daniel fue probado con el apetito. Pero el asunto no era lo que comía o dejaba de comer Daniel, sino la prueba al final de los 3 años. Ahora, como mismo Adán y Eva fueron probados en su apetito, así mismo fue probado Daniel. Porque hay una estrecha relación entre el apetito y ¿qué más? Y el intelecto humano. El miedo, la vergüenza y la culpa, ¿dónde se desarrolla? En la mente. ¿Dónde se desarrolla? En la mente. Pero tiene que ver con la comida, ¿sí o no? Tiene que ver con los hábitos, ¿sí o no? Tiene que ver con los principios divinos, ¿sí o no? Entonces, la base de esa relación está en las decisiones que nosotros tomamos en el día a día. Cómo nos relacionamos con las personas,
qué comemos, cómo reaccionamos a los problemas, pero básicamente, cómo va a ser nuestra relación con Dios. La diferencia entre Adán y Eva y Daniel y los jóvenes hebreos, ¿cuál fue? No dice la Biblia allí que ante aquel problema, dice la Biblia que Daniel propuso ¿dónde? En su corazón, ¿qué? No contaminarse con la comida del rey ni con la bebida que él bebía, sino que pidió que se dejara ese alimento a un lado que era nocivo y dañino y que se probara con aquellos alimentos naturales que Dios había creado para que hubiera una correcta digestión y el intelecto estuviera ¿cómo? No embotado para adorar a Dios y aferrarse al poder divino. No sé si van entendiendo a dónde voy. O sea que uno tiene que ver con el otro. Hay una estrecha relación entre lo que comemos y lo que pensamos. Cómo nos nutrimos, y como adventistas sabemos eso también, lo estamos repitiendo solamente para aquellas personas que se conecten en las redes sociales y todavía no conozcan este mensaje, pero las decisiones del día a día tienen que ver mucho más de lo que creemos de aquellos que nosotros comemos. Entonces, al final de los 3 años, como dice la Biblia, cuando se presentaron ante el rey, versículo del 18 al 20, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de ¿quién? De Nabucodonosor. Y dice, y el rey habló con ellos. ¿Qué hizo el rey? Habló con estos muchachos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como ¿quién? Como Daniel, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. O sea, ¿cómo fue posible esto? Ya descubrimos que estos muchachos son el resultado de la reforma que comenzó el rey Josías. ¿Se acuerdan el sábado que hablamos de la reforma del rey Josías? Dios no iba a fallar con ellos. Y Dios usó a Josías para levantar un pueblo y ayudar a la siguiente generación. Dios iba a disciplinar al pueblo de Israel, le iba a dar una lección de vida, desterrándolos a Babilonia. Pero si Dios no hacía algo particular con la siguiente generación, fallaba el plan divino. Y descubrimos aquí, ya en el capítulo 1 de Daniel, que el plan divino nunca falla. ¿Cuántos creen eso? Dice la hermana White, en el libro Patriarcas y Profetas, está por aquí. Dice, los padres de Daniel y sus compañeros le habían inculcado hábitos de estricta templanza. O sea, los hábitos, ¿cómo eran? De estricta templanza. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Esa es la educación que le dieron a Daniel y a estos muchachos. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica. Dice, intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. ¿Qué no hicieron? No se contaminaron. Dice, ningún poder ni influencia podía apartarlo de los principios que habían aprendido temprano en la vida
por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. Miren qué clase de muchachos esto. Patriarcas y Reyes, página 353. Les leo 2 notas más. Dice, el Señor miró con aprobación la firmeza y abnegación de los jóvenes hebreos. ¿Qué hizo Dios? Miró con aprobación. Así como la pureza de sus motivos. Y su bendición los acompañó. O sea que Dios vio la intención de estos muchachos, vio el carácter puro de ellos, su sinceridad. ¿Y qué hizo Dios? Los bendijo. Ellos no eran mejores que nadie. Ellos eran tan pecadores como cualquiera. Pero ellos tenían un corazón, ¿cómo? Inclinado a Dios. Querían servir a Dios de todo corazón. Y cuando queremos servir a Dios de todo corazón, ¿Dios qué? Nos da su bendición, ¿sí o no? ¿Cuánto quisieran la bendición de Dios esta noche? Qué lindo, ¿no, verdad? Dice, mientras Daniel se aferraba a Dios con una confianza inquebrantable, se manifestó en él el espíritu del poder profético. Al mismo tiempo que recibía instrucciones de los hombres acerca de los deberes que debía cumplir en la corte, Dios le enseñaba a leer los misterios de lo porvenir y registrar para las generaciones futuras mediante figuras y símbolos acontecimientos que abarcarían la historia de este mundo hasta el fin del tiempo. Y vamos terminando con la última cita. Esta anterior fue Patriarcas y Reyes, página 355. Esta otra. Dice, en cualquier ramo de trabajo, el verdadero éxito no es resultado de la casualidad ni del destino. Es el desarrollo de la providencia de Dios. ¿Qué es? El desarrollo de la providencia de Dios. La recompensa de la fe y de la discreción de la virtud. Y la perseverancia. Las bellas cualidades mentales y un tono moral elevado no son resultado de la casualidad. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. O sea que Dios quiere que nuestro intelecto sea ¿qué? Tengamos una mente pura, transparente, no sucia, no cargada del error y de las tinieblas. Entregarle nuestra mente a Dios, nuestro intelecto, para que Dios nos dé su bendición y tengamos éxito. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Por qué, iglesia? El rey se quedó maravillado con estos 10 jóvenes. Una cifra que está en el libro de Daniel, 10 veces mejores. Primero porque son comparados con astrólogos y adivinos, gente que está consagrada al demonio. Y el demonio lo que trae, ¿qué cosa es? Oscuridad. Pero estos jóvenes se habían dedicado al Dios Todopoderoso, al Dios que da la bendición, al Dios que quiere la salvación, al Dios que nos quiere dar poder espiritual, nos quiere hacer victoriosos en Cristo Jesús, nos quiere preparar para entrar a la Canaán celestial, al reino de los cielos. ¿Cuántos esta noche quisieran entregarle el corazón a Cristo y decirle, Señor, yo quiero ser parte de ese grupo que tú estás preparando para cuando Cristo venga? Como Daniel y sus compañeros en la corte babilónica, ¿cuántos quieren triunfar? Yo quiero triunfar. Yo quiero ser de aquellos que cuando Cristo venga, por haber entregado mi corazón, estar por la eternidad. Ese es mi deseo. Y yo quiero que ese sea el deseo de cada uno de ustedes también. Y de aquellos que están en las redes sociales, que van a escuchar este sermón. Porque Dios está haciendo un llamado a cada uno de nosotros esta noche. Para perseverar, para consagrarnos a Dios. Para ver el éxito en todo lo que emprendamos. Qué lindo cuando Daniel dice que Dios puso gracia en el corazón de Daniel y halló gracia entonces delante del jefe de los eunucos. Solamente eso lo hace el Señor.
¿Qué poder tiene Dios que hace cosas tan maravillosas? Y ese Dios que hace esas cosas maravillosas todavía lo puede hacer en nuestras vidas. Y esta noche vamos a orar, vamos a entregar el corazón a Cristo y vamos a pedirle que bendiga a nuestra iglesia. Y que nuestra iglesia sea un oasis para el reino de Dios. Pero una iglesia con poder espiritual, que sea triunfadora hasta que Cristo venga. Los invito a todos a ponernos de pie para terminar orando. Y quiero que oren en sus casas por un amigo que se llama Ramón, que él me pidió que oraran por él, está enfermo de cáncer y que necesita oraciones para que, si es la voluntad de Dios, Dios lo sane de su enfermedad y pueda entregarse a Cristo. Oramos, iglesia. Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por todas tus bendiciones. Gracias por la oportunidad que tú nos das esta noche de estar delante de ti confiando en tus promesas. Gracias, Padre, por el testimonio de Daniel y estos jóvenes hebreos en la corte de Babilonia. Y gracias por haber preservado la Escritura para nuestro beneficio espiritual. Queremos, Padre, entregar nuestras vidas a ti para que tú nos uses conforme a tu poder y tu gracia. Y, Señor, tener éxito en todo lo que emprendamos, porque tú, Señor, nos vas a bendecir. Señor, queremos que tú bendigas también a la iglesia. Bendigas al amigo Ramón, que lo sanes si es tu voluntad de esa enfermedad tan terrible que es el cáncer. Y extiendas esta oración también, Señor, a los enfermos de la iglesia. Señor, bendícenos, llénanos de paz y permite que, como Daniel, nuestra fe pueda ser fortalecida hasta que Cristo venga en gloria y majestad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a cantar ahora el himno número 408. Cristo me ayuda, por Él